cual vamos a llevar a cabo la segunda actividad del ciclo La Educación a Debate en este presente curso escolar 24-25. La idea que teníamos en un principio este curso era la de traer aquí al Ateneo los proyectos de innovación que los centros están trabajando en sus centros con su alumnado, haciendo que los alumnos sean protagonistas de esos proyectos de innovación. Esta es la segunda actividad. Tuvimos una primera con el Instituto IES Ángel Ganivet y en esta segunda actividad pues tenemos al IES Mariana Pineda, que tiene un proyecto que lleva trabajando ya varios años y la verdad que es un proyecto muy dinámico donde se implica gran parte de todo el profesorado del centro. Es un proyecto interdisciplinar, al fin y al cabo, ¿no? Porque están todos los departamentos están implicados y se extiende prácticamente a todo el alumnado del centro. De esa manera, bueno, pues se hace que los alumnos sean también protagonistas en la puesta y en ejecución, en la implementación del proyecto de innovación. Pues bueno, esta tarde pues, nos van a presentar distintos aspectos de este proyecto. Vamos a tener los alumnos que luego subirán aquí al estrado para expresar y comentar y decir qué es lo que están haciendo, cómo les está repercutiendo eso en su propia tarea educativa y personal. Y bueno, trataremos de que al final haya un pequeño debate, de forma que, bueno, quien quiera preguntar, que quiera hacer tenga alguna duda o lo que sea, bueno, pues se le pueda aclarar. Así que doy la palabra a la directora del centro, a ellos mismos se van a presentar. Ana, cuando quiera. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias al Ateneo por invitarnos a poder exponer pues, lo que hacemos en Mariana Pineda. Gracias, Antonio, por invitarnos. Y gracias a los asistentes que habéis venido esta tarde aquí a escucharnos, a los que colaboran en el proyecto que se lleva a cabo, que vamos a exponer aquí en sus materias, y sobre todo a nuestros alumnos que han venido hoy aquí a exponerse, a mostrar lo que hacen. Son muy valientes, así que gracias. Realmente estos proyectos surgen porque está demostrado que los alumnos aprenden más haciendo que memorizando, ¿no? Es cierto. Entonces hay muchos proyectos en Mariana, muchas cosas que se hacen a través de proyectos y es una forma de darle una estructura para que se pueda seguir continuando y difundiendo. Entonces, en este tipo de proyectos, por ejemplo, el que vamos a exponer ahora, las plantas de Mariana, también intentamos sensibilizar a nuestro alumnado para que se conciencie con respecto al medio ambiente, a su entorno y al entorno más cercano, que es el instituto. Cuando ellos trabajan dentro de sus jardines, aprenden a respetarlo y a cuidarlo. Entonces, esa era la idea. Voy a dar una pequeña presentación de los compañeros que están aquí en la mesa y ya les dejaré que ellos continúen. Entonces, va a ser un poco un orden cronológico. ¿Cuál es el origen de todo eso? Pues hace unos cuantos años el Departamento de Biología y Geología del Instituto tenía unos miembros muy concienciados con traer el campo al instituto. A veces las excursiones son complicadas de hacer, pues vamos a estudiar los árboles y las rocas de Andalucía en los jardines del Mariana. Una parte de un miembro de este departamento era don José Manuel García Montes, que también fue director del instituto durante una temporada. Y bueno, pues lo que intentaron hacer fue trabajar in situ con esos árboles y esas rocas. Crearon un libro, que ahora voy a hablar de este libro, sobre itinerario didáctico de Mariana Pineda, y también unas guías que podéis ver en la página web, cualquiera puede visitarlas y hacer las fichas que vienen ahí. Luego pasaron unos cuantos años y había una persona, el secretario de nuestro instituto, Cristóbal Sánchez Alonso, muy preocupado y también en su labor pues, del cuidado del instituto, de su entorno, de sus instalaciones. Pero es cierto que es una persona con una sensibilidad ambiental pues, bastante importante, entonces siempre ha promovido mejoras en ese sentido en el instituto. Fue el promotor que durante la pandemia, tras la pandemia, pues se pusieron unas mesas de picnic en los jardines del instituto de manera que se podían dar clases fuera en los jardines. También instaló unos 2 tanques de recogida de agua de lluvia que permiten hacer riego a través de ese agua. Mejoró la instalación de riego por goteo. Ahora está muy preocupado por cambiar los focos del instituto a focos LED, que también pues, en el fondo influyen en el medio ambiente.
también supo ver que había compañeros que trabajaban, hacían actividades en los jardines y en el huerto del instituto, y dijo, vamos a darle esto forma. Así que él fue el primer impulsor de uno de los proyectos, el proyecto Impulsa, integrando a través del huerto escolar, donde los alumnos de educación especial que llevan trabajando todo el tiempo que llevan allí en Mariana, pues cultivando lo que ellos siembran y luego cocinándolo, dijo, vamos a darle forma, y así de esa manera pues podemos repercutir sobre nuestro huerto. A su vez, veía como Carlos y algunos compañeros pues trabajaban en las plantas de Mariana, estudiando los árboles y la geología del centro, y dijo, pues también vamos a ayudarle a darle sentido y estructura a este proyecto, y así se creó el proyecto de las plantas de Mariana. ¿De acuerdo? Así que el desarrollo de este proyecto que venimos ahora a exponer, el profesor Carlos Muñoz Domínguez, que os va a explicar a través de sus alumnos, de algunos compañeros que han venido aquí, algunos profesores, pues qué hacen. Él ha sabido integrar diferentes materias para que trabajen en las plantas de Mariana, el entorno de Mariana, también las afueras, y lo ha relacionado entre ellos. Entre los dos trabajos, cómo trabajan el aula específica, también integramos a nuestros alumnos de educación especial con nuestros alumnos de secundaria y bachillerato. Así que antes de pasar a exponer, voy a pasar una diapositiva porque os quería enseñar cómo es el instituto, para que os hagáis una idea. Si observáis, esa es una vista desde Google Maps, ¿no? Desde arriba. En la parte de arriba se puede ver todo el itinerario, cómo recorre a través de estos árboles que son de Andalucía, un parque natural de Andalucía dentro de un instituto. Y todas las rocas que tienen sus códigos QR donde los alumnos lo estudian. Ahora lo van a explicar ellos. Al lado hay una mesa de picnic, las mesas de cultivo donde se hacen cultivos más pequeñitos. También tenemos el cultivo hidropónico que han trabajado con la profesora de Tecnología María en Garrido, y también el huerto escolar. Entonces, no continúo, ya va a continuar don José Manuel García Montes, porque es el precursor de todo esto, el promotor de todo este jardín, al que agradecemos que haya hecho ese trabajo, así que adelante. Te voy a poner bueno, un segundo. ahora cuando presentemos el libro. Vale. Bueno, buenas tardes. Por resumir de alguna manera, yo soy el pasado y ellos, como los alumnos, son el presente y el futuro. Yo llegué al centro hace más de 40 años y me encontré en mi departamento dos personas en concreto, un biólogo y una bióloga, un biólogo y un geólogo, que eran amantes de las plantas, eran unos auténticos enamorados de las plantas. Ya desde aquella época estaban sembrando el jardín del centro. El jardín tiene una característica que es muy importante, que es un jardín abierto, no está acotado por setos. Entonces es un jardín, digamos, a la inglesa, en el cual no se siembra césped, pero crece la hierba y en invierno parece que se ha sembrado césped, luego ya en verano se seca. Y bueno, yo aprendí a amar las plantas ornamentales gracias a ellas. Luego mis trabajos posteriores derivaron por ahí. Los voy a mencionar porque para mí son muy importantes. Ana Ibáñez, en paz descanse, y Pepa. En aquella época, ya digo, ellos estaban conformados centro y la idea que teníamos era utilizar plantas que nos sirvieran para la clase, para el aula, por las hojas, por la variedad de hojas, por ejemplo, porque tuviera el olivo, por ejemplo, pues tiene pelitos en el reverso que se raspan, se miran al microscopio y son unos pelos estrellados preciosos. Entonces, la idea era tenerlo a mano, el olivo o el árbol de Júpiter, que también los tiene. Entonces, esa fue la idea, hacer una colección de plantas, pero el criterio básicamente fue ese, ¿no? Y luego ya, ellos se jubilaron, Ana se fue a otro trabajo, luego ya falleció tristemente hace poco, y entonces pues yo mantuve la idea de conservar ese jardín y al final surgió la idea de crear un itinerario que lo llamamos la Vuelta a Andalucía en 30 árboles. 30 árboles andaluces, autóctonos, que están allí, que creo que vale la pena ver, porque allí hay ejemplares que no están en ningún otro sitio de Granada. Por ejemplo, yo no conozco en Granada capital ningún castaño de castaña, no castaño loco, ningún castaño, o no conozco ningún quejigo de hoja grande, el Quercus canariensis, que está en Andalucía occidental o en el norte de África. Y hay ejemplares muy buenos de plantas autóctonas, ya digo, que no es fácil encontrar.
Eso es un patrimonio natural del cual hay que ser consciente, y yo creo que la delegación debería ser consciente de ello, porque hay que conservar. Y un jardín no se conserva solo, hay que estar muy encima de él, a todos los niveles de riego, de abono, porque las plantas no se pusieron al tuntún. El castaño está en el sitio más húmedo del instituto, en una esquina donde no le da el sol, por ejemplo, por eso está allí. Y le echamos sulfato de hierro para acidificar el suelo. O sea que eso tiene todo un proceso de conservación y mantenimiento. Bueno, tenía que decirlo. Luego, en un momento, yo de un centro, quiero recordar, de Baza, cogí la idea de hacer un itinerario de rocas, también en el jardín. Y bueno, y también eso fue un proceso largo, porque son 32 rocas de las 8 provincias andaluzas y es una colección de rocas muy completa y ejemplares muy buenos, ¿no? Entonces, una vez que estaban esos dos itinerarios, surgió la idea de hacer un libro de esos itinerarios y hacer unas guías didácticas para que quien quisiera pudiera utilizarlas para trabajar con los alumnos en ese espacio. Luego los demás compañeros que han ido llegando al centro han ido haciendo sus propias guías, sus propias actividades. Pero esa guía está colgada ahí en la página web, además abierta en Word, para que el que quiera lo pueda descargar, utilizar las actividades que le guste, modificar las que quiera, y es de todas las rocas y de todas las plantas existentes. ¿De acuerdo? Entonces, pues es una cosa que hay que darla a conocer. De hecho, a los centros les mandamos una carta, les mandamos un libro y les ofrecimos esas guías para que puedan ir al centro si quieren utilizar un recurso didáctico que está a mano, ¿no? Esa fue nuestra idea, ¿no? Os voy a presentar el libro. Le voy dando yo más que todo porque hay alguna parte, por ejemplo, la parte de roca ahora mismo no nos interesa porque no estamos refiriendo a las plantas, entonces la voy a pasar más rápido, ¿no? A no ser que alguien quiera. Bueno. Este es el libro que tiene pues dos partes. O sea, el libro realmente es un libro de roca y árboles de Andalucía, porque la mayor parte del contenido son fichas de esos árboles que hay allí y de esas rocas que hay allí, ¿no? Pero está planteado como un itinerario, basado en los itinerarios didácticos que tenemos allí, ¿no? Bueno, voy a ir mirándolo allí, que se ve mejor. Bueno, los autores de la obra colaboraron pues, la Consejería de Medio Ambiente, la Delegación de Educación, la Universidad de Granada, y colaboraron tanto profesores del instituto como de la Universidad de Granada en la elaboración del libro. Bueno, hay un prólogo, unas presentaciones y luego una introducción al aspecto geológico. Y esas son todas las rocas, hay 2 páginas por roca y 2 páginas por árbol dentro del libro, ¿no? Aparecen los árboles también. Bueno, y luego al final, pues sencillamente hay una relación alfabética de nombres tanto de rocas como de árboles, en inglés, en francés y en castellano, un glosario de los términos que se utilizan, una bibliografía, una webgrafía y unas fotos, unas panorámicas del jardín para que se conozca un poco, ¿no? Bueno, en la introducción de rocas, pues aparece el ciclo de las rocas, todas las rocas con su clasificación y de dónde procede cada una de ellas, ¿no? Ya digo que hay rocas de todas las provincias andaluzas. La localización numérica de las rocas dentro del jardín y luego bien, y luego pues aparece la clasificación de las plantas existentes en el jardín, toda la relación de plantas con el nombre común, el nombre francés y el nombre en inglés. Y el nombre científico, por supuesto, que siempre tiene que ser la referencia para evitar equívocos. Y la localización de esas plantas también dentro del jardín, con otro número diferente al de las rocas. Bueno, hay un itinerario entonces geológico en donde se ven las distintas zonas geológicas de Andalucía, los distintos materiales geológicos que hay en la comunidad y de dónde procede cada una de esas rocas que hay en el jardín. Si se dais cuenta, pues están representadas todas las provincias de Andalucía, ¿no? Y luego, pues cada roca se presenta con 2 páginas. Por ejemplo, la caliza que hay en la entrada, que es la que inicia el itinerario, que es esta, un ejemplar muy grande, que si alguna vez vais a ver el itinerario ya os contaré las anécdotas de ellas, que son muy curiosas.
y son 2 páginas por roca, ¿no? Luego, pues la caliza esparítica, que es la caliza de Sierra Elvira, lo que la gente llama mármol Sierra Elvira, que no es un mármol, es una caliza. Y esto es una cantera de la que hay en Sierra Elvira. Y luego, pues la caliza, por ejemplo, la de crinoides, que está en concreto de la Sierra de Cabra, ¿no? Se hicieron cortes al microscopio de algunas de esas rocas, que se presentan también en el libro, se hicieron expresamente para el libro, en la facultad. Y luego un itinerario, el itinerario botánico, que no hay 30 árboles, hay 32, si no me equivoco, o 33, no me acuerdo, el número es 32, 1 y 33. Un mapa de vegetación de Andalucía, los diferentes comunidades vegetales que existen en Andalucía, y luego pues lo mismo, el mismo esquema que para las rocas, 2 páginas por árbol. Este es el pinsapo, porque están por orden alfabético, sería el primero, había el pinsapo. Aparece la localización dentro de Andalucía de esos pinsapales, que en este caso sabéis que son las provincias de Málaga y Cádiz. El arte granatensis, que está un poco más distribuido, ¿no? Y el aspecto en otoño, ¿no? Y las hojas del arte granatensis. Bueno, y luego ya, pues aquí, los anexos que no tienen ahora mayor interés, ¿no? Bueno, estos alumnos trabajando en el jardín con esas plantas. Y luego cada ejemplar de roca o de árbol está identificado con un rótulo permanente. Las rocas tienen también una base, o sea, están fijas, sujetas, como habéis visto en las fotos anteriores, en un cimiento, ¿no? Y levantadas sobre un pedestal. Y entonces, pues, estos letreros nos dan una pequeña información sobre la planta o sobre la roca, y tienen un código QR que te da acceso a toda la información que hay en el libro sobre ella, ¿no? Y luego ya, pues lo que hicimos es una guía para que se pudiera trabajar con esos materiales, ¿no? Ahí en el centro, que están, ya digo, abiertas en la página web del centro y están asequibles a cualquier persona. Y el libro está en PDF en la web del centro también, por si alguien lo quiere descargar. Entonces, pues bueno, primero se dice qué hay que tener en cuenta para realizar las actividades, y hay una información previa. Bueno, vienen el listado completo de las rocas, el ciclo de las rocas, dónde se localizan, como antes, la escala de tiempo geológico, ¿no? Y luego pues ya empiezan las actividades. Estas son actividades concretas que hay que ir rellenando estos cuadros, y luego pues de cada roca, por ejemplo, la caliza, pues tiene 6 actividades. La caliza esparítica, pues tiene 1, 2, 3 actividades, 4. La caliza olítica, o sea, hay una serie de actividades para cada roca, y lo mismo para las plantas. Una serie de cosas a tener en cuenta antes de empezar el itinerario: la relación de plantas, su localización, y luego una información previa que van a tener que utilizar el alumnado para ir resolviendo las actividades, ¿no? En algún caso, y se dice, tienen que utilizar el código QR, la información del código QR. Como quiera que decir, que tendrían que llevarse un lector código QR ese día para trabajar, ¿no? Si se quiere, si el profesor quiere, si no, elimina esa actividad y punto. Entonces, pues hay una información previa, y luego ya pues empiezan las actividades de cada árbol, que en este caso, pues piensa, pues son 5, del cuerpo super del alcornoque, pues son 4 o 5, total. Una serie de actividades variadas, que van haciendo, y ya no acaba. Mira, una vez que tenemos el itinerario botánico y geológico, que es un verdadero patrimonio natural y medioambiental, pues vamos al siguiente paso. En orden cronológico era, cuando llegamos al equipo directivo, observamos que había bastantes visitas externas al itinerario. José Manuel organizaba, y era un itinerario que estaba abierto a la comunidad, y eso está bastante bien, porque los centros educativos deben vivir abiertos a su comunidad. Pero a nivel interno, ¿realmente estábamos aprovechando todo el potencial que teníamos? Había mucho material, tanto natural como elaborado. Más si cabe, como por lo que ha dicho José Manuel, esto implica una serie de gastos que surgen además de
del presupuesto para funcionamiento. No había una partida específica. Los secretarios tenemos la buena o la mala costumbre de pensar mucho en el dinero. Pero es cierto que se requería un gasto en jardinería, se requiere un gasto en riego, ya no solo el consumo de agua, es que el sistema hay que ir renovándolo. Y luego cada cierto tiempo hay que podar y hay que tratar plantas. Entonces, claro, yo empiezo a pensar si hay alguna fuente de financiación alternativa, pero sobre todo lo que más me mosquea es si todo esto está repercutiendo en la mejora de la calidad educativa que recibe el alumnado. Y a partir de ahí empezamos a reflexionar. Ahí hay un punto de inflexión que es la pandemia. La pandemia nos obliga a salir fuera, nos obliga a buscar espacios exteriores y nosotros los teníamos. Los teníamos, quizás no se hacía todo el aprovechamiento, pero ahí estaban. El hecho de haber incorporado mesas de picnic pues nos permite empezar a dar clases. Y nos damos cuenta que hay mucha cantidad de profesorado que valora esa opción y se lanza a los patios a dar clases. Entonces ya teníamos las plantas y ya teníamos las mesas. Es más, en el recreo también las mesas permiten que el alumnado desayune en otras condiciones. No es solamente el itinerario, no lo hagas de esparcimiento, bueno, para descansar en los recreos, sino que empieza a transformarse en un aula más, lo cual no es incompatible con la otra función. Además, hay dos eventos que son importantes. Uno es que se organiza una Semana de la Ciencia. La Semana de la Ciencia permite que el alumnado, ellos que están aquí, que son los verdaderos protagonistas de todo esto, puedan exponer sus trabajos. Y ese aprendizaje es significativo, ya no es solo porque se expongan, es que lo que exponen ellos lo han creado desde el inicio. Es decir, todo el proceso, el rol protagonista lo adquiere el alumnado. Y eso al final genera aprendizaje significativo. Y ahí es donde hay un verdadero aprovechamiento académico. También observamos que hay varios profesores, en este caso Carlos, yo observo que empieza a hacer muchas cosas y además entra en el aula de educación especial, entra un profesorado bastante sensible al trabajo medioambiental. Es muy enriquecedor para el alumnado de educación especial trabajar fuera. Ellos se adaptan muy bien al huerto, pero claro, el huerto tiene que tener una serie de condiciones para que se pueda trabajar en él. Entonces, a partir de ahí surge la delegación, la consejería nos brinda el programa Impulsa Inclusión, ahora es Más Equidad, que los primeros años estuvieron muy bien financiados. Eso fue un gran paso porque nos permite, primero, mejorar mucho el entorno y segundo, hacer talleres donde coincide alumnado de educación especial con alumnado de la ESO. Es decir, está bien que te hablen en un libro de esta planta o de esta enfermedad, pero hacer un taller donde te digan cómo se poda, por qué se poda, además de podar, cuál es la esencia, por qué se poda, por qué se hace así y no, por qué se hace en esta época, a qué tipo de árbol puede afectar las procesionarias. Y entonces a partir de ahí hay una serie de actividades un poco inconexas, ¿no? Un poco haciendo cada uno la guerra por su cuenta. Pero yo observo que Carlos manda mucho alumnado al Congreso CAP del CSIC, allí se exponen, estuvimos un año y nos pareció fabuloso. Y dijimos, Carlos, vamos a darle a esto forma, vamos a aunar esfuerzos y vamos a sacar un proyecto de aquí. Primero porque el proyecto de innovación educativa cuenta con una financiación específica. Eso nos permite mantener y mejorar lo que hay para hacer más actividades. Entonces, si estamos hablando de educación medioambiental y podemos, de los desagües, de cuando llueve, poner 2 depósitos de 1000 litros para regar el huerto, eso es lo que estamos ganando. Segundo, porque además de que el aprendizaje sea significativo, se genera un sentimiento de pertenencia del alumnado al centro donde está trabajando. La prueba es que este año apenas hemos sacado patrullas de patio. Las patrullas de patio se organizaban antes para limpiar los centros, para limpiar centros de envoltorios, de basurilla, de bricks. Cada vez se genera menos basura, es decir, el alumnado es más sensible. Y yo estoy bastante seguro de que ha sido porque hemos integrado, es decir, gran parte del alumnado integra como su segunda casa el instituto. Es decir, ese sentimiento de pertenencia se logra pues, con este tipo de actividades. Aparte de que surge una asignatura optativa en cuarto de eso. Y el objetivo fue ese, vamos a involucrar a la mayor cantidad de materias. Carlos, no podemos tal, y él tenía grandes ideas, hacía falta ordenarlas, él es el principal protagonista de todo esto. Y aparte del profesorado de educación especial. No están aquí, vamos a resumir un poco. Alumnos tienen que hablar. Efectivamente. Sí, venga. Que llevamos media hora.
Y bueno, si veis, pues bueno, ahí está el itinerario con las mesas que hicieron bastante bien, y si pasa un poco para adelante, veis como el alumnado, fijaros, estos fueron los primeros talleres, está la mascarilla famosa, esto fue el año que abrimos de aquella manera, pero no, aquí tenéis depósitos, ¿veis? De 1000 litros cada uno, se ve uno de los dos, no en esta se ve los dos. Fijaos, el alumnado se hacen mesas de cultivo, se está trabajando bastante bien, fundamentalmente empieza el alumnado de educación especial, aquí lo veis, y a partir de aquí, pues damos paso a, bueno, todas las fases de un proceso de siembra de colección, y yo ya doy paso a Carlos que le explique ya más in situ el proceso. Vale, bueno, pues me presento, mi nombre es Carlos Muñoz y pues soy el coordinador desde hace un par de años oficialmente, el curso pasado y lo que llevamos del proyecto de innovación educativa Las Plantas del Mariana, que como decía Cristóbal, llevábamos tiempo haciéndolo. De hecho aquí hay Ana que empezó hace 4 años, Luis creo que fue el año siguiente. Hay aquí alumnos que llevan ya Ana está en primero bachillerato, Luis en cuarto, también hay alumnos de tercero, de segundo, de primero, así que llevamos desde el año 2020, tengo por aquí, en el año 2020 surgió el proyecto gracias fue el año después del COVID, que estaban los alumnos que tenían que aprender a informática, nuevas tecnologías y tal. Hubo una asignatura que la di solo un año, que era competencia digital. Esa la daba yo, daba también biología y geología en primero de eso, y una compañera de tecnología daba tecnología. Y entonces, entre los alumnos y ella, me propusieron hacer un libro digital de las plantas del Mariana. Eso fue justo el año después del COVID, estábamos todos con las mascarillas, y pues eso, estuvimos haciendo el libro digital. A partir de ahí, luego ya me leí el libro este que se llama, esto no estaba en mi libro de botánica, que es una botánica aquí granadina, que trabaja en Valencia, y que la parte primera del libro era muy interesante porque hablaba de qué plantas hay, por ejemplo, en las banderas de los países del mundo. Yo pregunto a la gente, ¿plantas en la bandera de España? Y mucha gente no se acuerda que está la granada del Reino de Granada y la flor de lis. Plantas en economía, la importancia que tuvieron los tulipanes en el tema económico, plantas como veneno, plantas en la religión, en fin, que se podía ver que las plantas tocaban un montón de ámbitos diferentes, y eso pues como que me inspiró para el proyecto. Y el último es la evolución de Calpurnia Tate, que habla de una chica. Claro, queremos también que los alumnos aprendan, sobre todo las alumnas, ahora hay mucho interés en que las alumnas pues se metan también en el mundo de la ciencia. Entonces esta chiquilla estaba en 1899, su abuelo empezó ya a estudiar la teoría de Darwin, de la evolución, y ella pues tenía 3 hermanos mayores, 3 hermanos pequeños, vivía en una granja de algodón con sus padres, y claro, pues siendo niña, pues era para quedarse en casa y estar cocinando, cuidando de la casa, teniendo hijos, etc. Y ella se resistía, ella quería pues salir al campo y observar que había 2 tipos de langostas diferentes y por qué, y hacía sus cuadernos de campo. En fin, que lo que yo quería era que mis alumnos y mis alumnas pues fueran un poco lo más parecido a Calpurnia Tate. Entonces, vamos por aquí, esto lo había cambiado, un momentillo porque había cambiado el orden. Vale, entonces eso, en el año 2020 empezamos a hacer ya las primeras cosas, y en el año 2023 fue cuando solicitamos el proyecto de innovación educativa, y ya pues nos lo aprobaron y nos han dado un presupuesto que la verdad que yo pensé que iba a ser fácil hacerlo, pero hay que darle muchas vueltas y cuesta trabajito. Ese es mi correo electrónico por si alguno quiere ponerse en contacto. Vale, y sí me gustaría, que vamos un poquillo tarde, que al final, creo que tenemos hasta, que no es 1 hora, ¿no? Que luego se va yendo, ¿vale? Pues eso, retroalimentación. O sea, seguro que ustedes tienen diferentes trabajos, pues si hay gente que trabaja de música, pues ¿qué relación? Pues violines y muchos instrumentos de música que tienen con madera. Otra persona pues hace pizza, pues toda la pizza al final viene de las plantas. Otra persona hace música, pues por ejemplo el otro día escuché las 4 estaciones de Vivaldi, pues también tiene mucho que ver con el origen del movimiento de los planetas, como las plantas echan flores, echan hojas, las piernas, en fin, que hay unos ciclos ahí que al final todo tiene relación con las plantas. Entonces eso nos gustaría que al final, pues si nos pudieran aportar ideas,
estaría genial. Esto ya lo hemos contado. Y los objetivos del proyecto, lo cuento súper rápido: utilizar los espacios y recursos naturales del centro. ¿Vale? Las plantas no es solo las plantas que tenemos en el jardín del itinerario, luego hay muchas plantas pues, en el huerto que no están, hay otras plantas silvestres que también están allí, más luego las que salen en la hierba, hay muchísimas plantas. Pero luego también están las plantas, pues plantas que se usan, pues, por ejemplo, para cultivos tropicales de la costa de Granada, o plantas que sirven para producir drogas que al final los alumnos las pueden probar, o el tabaco, que era muy importante en Granada y que también afecta mucho a la salud, y que al final no solo son las plantas, incluso plantas y animales que pueden ser. Intercambio de experiencia entre el profesorado de diferentes áreas, la idea es eso, mezclar asignaturas, que queda como más enriquecedor. Propiciar aprendizaje significativo a través de metodologías activas, que sean los alumnos los que activamente busquen la información, y muy importante también trabajar en equipo y que eso luego se pueda contar, que haya un producto, que como decía Cristóbal, o en las ferias de ciencia, o el día del medio ambiente, o se me ha olvidado el agradecimiento. Quería agradecer, bueno, primero al licenciado de Lara por habernos invitado al Ateneo, que aquí bueno, es un sitio diferente, es la primera vez que venimos. Agradecer al equipo directivo y a los profesores que han participado en los proyectos, y sobre todo agradecer a todos los alumnos que han participado, y sobre todo pues, a los que han venido hoy, y a sobre todo los que también suelen ir a la estación experimental del Zairín, que también quería agradecerlos ellos porque desde hace 4 años, todos los años presentamos todos estos proyectos en la estación experimental del Zairín con la doctora María Eugenia Ramos, que es la que colaboramos sobre todo con ella. Y allí es un público diferente, porque ahí son todos investigadores, y entonces pues miran más, este proyecto es un poco más didáctico que de investigación, o bastante más didáctico de investigación. Entonces yo creo que aquí nos puede aportar cosas que nos está haciendo el Zairín, digamos que van por otro lado. Conciencia medioambiental, y mejorar la atención a la diversidad. Hay alumnos que a lo mejor les explicas teoría y luego les cuesta mucho trabajo memorizar y tal, y de esta manera pues todos tienen capacidad de pues, decir, porque voy al campo, por ejemplo cuando estábamos en la cuarentena que los dejaron salir, y bueno, pues irse al campo, buscáis un bicho y me contáis cosas del bicho, de la clasificación, cómo se alimenta, cómo se reproduce, entonces que sea una cosa participativa. Y yo creo que ya me callo y le paso a Julia. Yo en primero de eso, tengo 120 alumnos, les suelo decir pues, que elijan a pareja una de las plantas del instituto o una planta que tenga en su casa, y Julia me propuso, como también tenemos un tema de, bueno, temas de invertebrados, de vertebrados, de ecosistemas, etc., me propuso hacer un proyecto Ecosfera. Entonces nos va a contar, y me pareció una idea estupenda, y sobre todo eso, iniciativa propia, y yo no la he llegado a ver, así que como que estoy de baja con un tiempillo. Así que bueno, te paso el micro, ¿vale? Vale, pero cuando pase de páginas a pasar. Sí, me dices si quieres, te paso. Pues hola, yo soy Julia Garrido, de primero de la ESO, alumna de Biología y Geología, y nuestro profesor nos pidió que si podíamos hacer propuestas de experimentos, y pues yo le propuse esto y le pareció una buena idea. Entonces, pues ya está. La ecosfera representa la sencilla versión del propio ecosistema terrestre. Pues al igual que el planeta Tierra es un conjunto que muestra el equilibrio de un ecosistema cerrado, del que no entra ni sale materia, pero sí energía. La ecosfera está compuesta por microorganismos, plantas, algas, animales e invertebrados, y su objetivo es crear un entorno autosuficiente produciendo alimento y oxígeno a la vez. ¿Qué hace falta para hacer una ecosfera? Pues animales invertebrados como gama gardina superres o caracol cebra, y plantas como cladofora o bola de mugo, o viscularia de Guayana o mugo de Java. Vale, el alga y el mugo escogidos producen la fotosíntesis. Es por ello que nuestra ecosfera debe estar siempre a la luz natural y alimentándose de los restos orgánicos que producen los animales invertebrados allí presentes. Y aquí, como podemos ver, hay como burbujillas, que esos son el aire que está produciendo la fotosíntesis. Por otro lado, los animales invertebrados se van a alimentar del mugo y de las algas, de los restos de ellos mismos producen, y van a usar el oxígeno, producto de la fotosíntesis. Y aquí están nuestros musgos y nuestras algas. Preparación del bote y cierre. Se prepara el agua quitándole el cloro con un acondicionador de agua, y se llena el bote, en el caso de 3 litros, dejando unos 4 o 5 dedos de parte superior, e introduce la especia.
Vale, el experimento comenzó el 11 de noviembre de 2024 con 2 caracoles y 4 gambas. Caracoles. El primer caracol se murió el 2 de diciembre y se sacó del bote. Y posteriormente me di cuenta de que había un pequeño caracol que estaba creciendo ya que procedía de la reproducción de los caracoles iniciales. Yo aquí se puede ver. De las 4 gambas, una de ellas murió a los 2 meses aproximadamente y se veía en el agua el exoesqueleto. Las otras 3 gambas procrearon en el agua, ahí moviéndose por todo el recipiente de gambas pequeñas cuyo número es imposible de contar y que presentan diferentes crecimientos. Para algunas se les localiza claramente a los ojos y a otras no. Por lo tanto, puedo concluir que han habido al menos 2 fases de fecundación. Vale, problema del experimento. La muerte de uno de los caracoles que hizo que tuviera que abrir el bote rompiendo la hermeticidad y la proliferación de algas motivada por el calentamiento del agua por la ubicación del ecobote cerca del radiador de calefacción, por lo que lo he cambiado a otro lugar más alejado de él y más fresquito para ralentizar el crecimiento de estas. Vale, y el futuro del proyecto es que las gambas estén más grandes, voy a sacarlas del bote y preparar otro ecobote con estas nuevas gambas que han nacido y que estén de forma independiente. Bueno, a continuación viene él, que nos va a contar parte de una actividad que la publicamos en el periódico, en un Belén que hicimos de la biodiversidad entre religión católica, biología y lengua, y varias actividades del departamento de dibujo. En clases de artes plásticas de segundo y cuarto de la ESO hicimos dibujos detallados de plantas de nuestro jardín, utilizando materiales como acuarelas, témperas y lápices de colores. La iniciativa ha resultado ser muy interesante, ya que así los alumnos conocemos la gran diversidad de plantas que tenemos en nuestro instituto y nos concienciamos sobre el cambio climático y de lo importante que es cuidar nuestro medio ambiente. Aquí se pueden ver los dibujos que realizamos el año anterior. Sí, estos son de cuarto, estos de primero, de eso, ¿no? Sí, de segundo de la ESO. De segundo. Y en otra asignatura de talleres pues hicieron rótulos con las plantas del Mariana. Así es. En otros cursos, los estudiantes de religión presentaron dentro de la Semana de las Ciencias y las Letras la importancia de diversas plantas en la Biblia. Por ejemplo, el trigo, el olivo, el ciprés, el manzano, etc. Y en el curso pasado, antes de la Navidad, creamos el Belén de la bio y geodiversidad, con tierra y plantas de nuestro jardín. También utilizamos animales y hongos liofilizados, rocas, minerales y fósiles del laboratorio de geología. Cada especie llevaba un cartel con su nombre científico y las rocas y minerales sus nombres. El Belén servía para contar la historia de los belenes y para mostrar los componentes bióticos y abióticos de los ecosistemas. Vale, pues ahora el paso con Enrique y Alejandro. Una punta uno. Sí, pues vamos a un... Vale, junto con Marien, profesora de tecnología, pues nos van a contar un proyecto sobre cultivos hidropónicos que está muy bien cuidar las instalaciones y se puede ir aprovechando durante los próximos cursos. Bueno, muy buenas, somos Enrique Tapia y Alejandro Moreno y estos han sido nuestros compañeros que junto a ellos hemos creado el proyecto de cultivo hidropónico en el Mariana Pineda. Queremos agradecer a nuestra profesora que ha estado implicada mucho en el proyecto y queremos agradecerle. Bueno, justificación del proyecto. Este proyecto se ha realizado en el marco de la planta del Mariana Pineda con el grupo de primer bachillerato C, en la asignatura de Tecnología e Ingeniería, para poner en práctica estrategias de gestión y desarrollo de proyectos, aplicar técnicas de investigación e ideación, aplicar técnicas de expresión gráfica, conocer y aplicar materiales técnicos y técnicas de fabricación, aplicar soporte y unión de elementos, los cuales nos llevaron un tiempo largo, animar el emprendimiento, resiliencia, perseverancia y creatividad a la hora de abordar un problema desde una perspectiva interdisciplinar y usar tecnologías sostenibles, potenciando la eficiencia energética y la energía renovable y la sostenibilidad. Bueno, ¿qué es la hidroponía? La hidroponía es una técnica de cultivo sin suelo, en la que contamos con unas plantas que no van a tener sustrato de tierra, que directamente estarán insertas en agua con una cantidad de nutrientes, en forma de abono líquido o un soporte mineral que es perlita. La hidroponía ya se está haciendo de forma intensiva y es un sistema de alta rentabilidad. En algunas zonas del planeta puede ser muy práctico,
sobre todo en entornos con muy escasa disponibilidad de tierra cultivable como humedales, grandes entornos urbanos o lugares extremos. Bueno, ¿cuál ha sido el objetivo del proyecto? Idear una instalación de cultivo autónoma energéticamente y que requiera la mínima intervención de mantenimiento, es decir, que dure por sí sola mucho tiempo sin que tengamos que estar encima de ella. Es decir, que se ha implicado mucho el aula de educación especial en este proyecto. Nuestro proyecto ha consistido en realizar una investigación sobre sistemas hidropónicos para conocer los requerimientos ambientales y de nutrientes, especies vegetales idóneas para ser usadas en la hidroponía, diseños industriales y montajes usados tradicionalmente o materiales a emplear, entre otros aspectos, además de localizar en el centro los lugares idóneos para instalarlos. Bueno, nuestra estrategia de trabajo ha sido grupal y para ello hemos empleado técnicas de trabajo como design thinking, brainstorming, pensamiento crítico y metodología ágil. Para la organización del trabajo hemos usado y aprendido a realizar diagramas de Gantt mediante hojas de cálculo y diagramas de flujo usando aplicaciones de dibujo de Google. Nuestros diseños con Tinkercad. Los siguientes diseños que voy a traer los realizamos con la aplicación de Tinkercad, que es una aplicación gratuita en la que se pueden diseñar cosas aquí para luego, normalmente impresas en 3D, y nosotros lo utilizamos para hacer cada uno un esquema de cómo pensábamos que podía ser nuestro proyecto. Bueno, en la fase de construcción primero hemos hecho el montaje en el exterior y fijado en la pared elegida, después la colocación de las últimas piezas del sistema diseñado, de la colocación de tubos de entrada y salida del agua y conexión de bombas, comprobación de fuga y reparación en caso necesario y ya por último el agua con la dosis adecuada de abono. ¿Cómo funciona nuestro diseño? Para explicar bien cómo funciona nuestro diseño, si me permitís, me voy a poner de pie. Y bueno, voy a soltar el micrófono y hablo fuerte. Para que entendáis, aquí hemos colocado una especie de, un cubo que hemos llenado de agua, un depósito, y aquí hemos conectado una bomba que está dentro, a la que planteamos conectar una placa solar que la recargue por sí sola para que durante el día esté cargándose y luego funcione durante al menos 12 horas. Y el sistema es una bomba que bombea el agua hacia aquí arriba y por la propia inclinación del tubo, que está inclinado un poquito hacia acá, cae el agua, vuelve y se vuelve a llenar al tubo. Entonces es un sistema que va recorriendo el agua constantemente para que las plantas estén totalmente hidratadas. Bueno, la plantación. Una vez instalado el sistema hemos contado con la ayuda del alumnado del aula especial y con ello hemos preparado soportes con planta de lechuga en unos vasos que previamente preparamos con agujeros. Problemas en la realización del proyecto. Limitaciones a la hora de trabajar en algunos problemas informáticos. Al realizar los agujeros del tubo de PVC se nos rompió una pequeña parte, aunque fue arreglado y no alteró el diseño y ejecución en la pieza. Una vez realizado el montaje y pegadas todas las piezas se comprobó el funcionamiento con agua y se detectaron fugas que ya a día de hoy han sido solventadas. Como nuestro sistema de cultivo autónomo usa una bomba con placa solar, que desgraciadamente llegó rota y hasta la definitiva hemos estado usando una bomba eléctrica. Futuro del proyecto. El mantenimiento de este proyecto será realizado por el alumnado de aula especial, al que también queremos agradecer, pues ya saben que deben 1. Mantener la cantidad de agua adecuada en el depósito y añadir la dosis de abono correspondiente para la nutrición de las plantas. Muchas gracias. Vale, pues pasamos entonces a Luis, que es uno de los veteranos, y nos va a contar cosas. No sé si al final lo va a hacer en francés, en inglés, en español. Sí, los 3 idiomas. 3 idiomas, vale. Entonces, la profesora de francés, Teresa, pues este año y el año pasado, y el anterior también, han estado haciendo cosas de plantas en francés, que lo contará él mejor. En geografía también hicieron el año pasado algunos trabajillos y en física, química, taller de segundo de eso también hicieron cosas. Nos lo va a contar él. Cuidado. Pues yo soy Luis Vidal y os voy a contar un poco pues toda la realización de actividades de las 3 asignaturas que vamos a estar haciendo en el centro, ¿no? Pues al principio los alumnos de cuarto de la ESO estuvimos realizando un proyecto relacionado con la literatura y sobre todo con el muguet, que es una planta que se regala en Francia el Día del Trabajador, en una simbología de salud y trabajo, ¿no? Y la intención de esto es pues que darle suerte a todos los trabajadores, ¿no? Y desearles pues prosperidad en su vida. También se
una relación entre la littérature, la pintura y las plantas, ¿no? Empiezo con la pintura, déjalo. La peinture est un art qui naît avec l'être humain. Elle est aussi ancienne que notre espèce. On a toujours besoin de dessiner, de peindre ce qui nous entoure, ou bien nous peindre de nous-mêmes. Il y a une époque importante dans notre histoire où le peintre sort de son atelier et il décide que la nature ne va plus être un simple décor, mais au contraire, elle est bien la protagoniste. Pues con esto me quiero referir, ¿no?, a que las plantas llegan a un punto de la historia en la que salen los pintores salen al exterior y empiezan a dibujar todas estas plantas y a darle un protagonismo mucho más importante, sobre todo a las flores, ¿no? Y esto por las autores como Gauguin, Van Gogh, Monet, Renoir, ¿no? Sí, pasa así. Y también, aparte de hablar sobre el Muguet, estuvieron haciendo una relación, ¿no?, entre todos esos trabajadores, todos esos escritores franceses que tuvieron una relación con las plantas, ¿no? Entre ellos tenemos Las flores del mal de Baudelaire o El lirio en el valle de Balzac. Vale. En la asignatura de Geografía e Historia estuvimos haciendo un trabajo sobre cómo funcionan los cultivos en Granada, la importancia histórica, la importancia económica y cómo afectan, pues, a la sociedad en el día a día, ¿no? Through extensive research, we have crafted a presentation that explores the historical cultivation of our region's plants. Additionally, we've dug deeper into the economic importance. Amidst our exploration, we've prioritized sustainability, dedicating a section of our presentation to the strict environmental regulations set forth by the EU. Y pues con esto me quiero referir, ¿no?, a que le dimos una importancia sobre todo a la sostenibilidad de los cultivos en Granada y a cómo estos han sido mantenidos, pues, a lo largo de los años, ¿no? Y por último, en la Semana de la Ciencia, sobre todo en la tercera Semana de la Ciencia, pues los alumnos de segundo de la ESO principalmente estuvieron realizando un taller, ¿no?, de realización de jabón con aceite reciclado. Y también eso es con el aceite de acebuchina, ¿no?, que tenemos en el propio centro, y también trajeron, pues, aceite de sus propias casas, pues, para crear jabón, ¿no? Y además estuvimos haciendo un experimento sobre cromatografía con plantas que tenemos en nuestro propio centro. En este caso son de las espinacas cultivadas en el huerto escolar, y estuvimos comprobando que los disolventes apolares son los más eficaces para la separación de pigmentos. Y ahí, pues, se puede ver todos los pigmentos que tienen las plantas, ¿no?, desde los carotenos hasta las vitaminas. Y listo. Muchas gracias. Vale, pues bueno, presento a Ana Macera, que está en primero de bachillerato, y desde el primero de eso, pues ya coincidió que fue cuando empezamos a hacer el libro digital. Hicimos cosas en primero, en segundo, como no hay biología, pues no nos fuimos, pero luego en tercero y en cuarto, estuvimos, a contar algo que estuvimos haciendo en biología, y el año pasado, pues aparte del proyecto de innovación educativa, también solicitamos la creación de una materia de diseño propio, las plantas del mañana, el cuarto de eso, que el año pasado empezamos, y también nos va a contar lo que estuvimos haciendo. Bueno, pues desde que empezamos el proyecto en el año 2020 elaboramos monografías de gran variedad de plantas, en las que explicamos su nombre científico, su etimología, su localización en el jardín, las partes de la planta, su aprovechamiento por el ser humano, refranes o canciones en las que sale, etc. En primero de la ESO, los alumnos suelen ir del jardín o de su casa, como el cedro, el naranjo, el pinsapo o la melia. En tercero de la ESO nos centramos en plantas que afectan al sistema neuroendocrino al producir drogas o sustancias alucinógenas, como la marihuana, la cebada, la mandrágora o la belladona. En anatomía de primero de bachillerato estudiaron las plantas como fuentes de medicamentos y durante el proceso visitaron herbolarios, farmacias y recibieron charlas de investigadores. El curso pasado, en la asignatura de diseño propio en cuarto de la ESO, denominada Las plantas del Mariana, completamos las monografías con experimentos como explotar globos con el limoneno de las naranjas, medir el pH con lombarda, etc. Cada curso, los estudiantes participan tanto en la Feria de la Ciencia como en la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente y presentan los diferentes proyectos realizados con las plantas.
Para recopilar toda la información, estamos montando un semillero con un QR que dará acceso a todas las monografías que están realizando todos los alumnos del centro. Por otro lado, desde el pasado curso realizamos un estudio fenológico de varios árboles, coordinados por María Eugenia Ramos, como ya he dicho, desde la estación experimental del Zairín, que les explico a continuación. Bueno, para empezar hay que entender el concepto de ciencia ciudadana. La ciencia ciudadana es una modalidad colaborativa de investigación científica en la que el público en general contribuye con la recopilación de datos y la generación de conocimiento. Es una herramienta poderosa para comprender y abordar una amplia gama de problemas ambientales. La participación ciudadana en los estudios fenológicos permite a los científicos disponer de una gran cantidad de datos de diferentes localizaciones y a lo largo del tiempo. Es una herramienta muy útil en el estudio fenológico de las plantas, es decir, el seguimiento de los ciclos biológicos de las especies vegetales a lo largo del tiempo. Floración, fructificación, caída de hojas. Estos eventos fenológicos son además indicadores del cambio climático. Así, la sociedad se beneficia de la alfabetización científica, se fortalecen los lazos comunidad-naturaleza y se empodera a los ciudadanos para tomar medidas informadas en la conservación y gestión de los recursos naturales. Si además estos ciudadanos son alumnos y alumnas, se puede incidir positivamente en el fomento de vocaciones científicas. Bueno, en este trabajo han participado 5 centros de educación secundaria de Casablanca, Marruecos, Almería, Sevilla y Granada. Se está realizando el seguimiento fenológico de un total de 9 especies arbóreas: algarrobo, almez, árbol del amor, ciprés, laurel, meli, olivo, plátano de sombra y olmo. Se observa cuando se caen las hojas, cuando brotan, cuando salen las flores, los frutos, y se recogen tanto datos como imágenes mediante cuestionarios de Google. Los resultados permiten intuir que existen diferencias entre los patrones estacionales de las especies estudiadas, tanto entre localidades como entre las diferentes especies. Como los resultados obtenidos hasta la fecha, en un escenario de cambio climático de un aumento de temperatura, la brotación, floración y fructificación se verían adelantadas en la mayor parte de las especies vegetales. Gracias. Bueno, la presentación pues, presenta doña Margarita García, que fue profesora de latín y griego. Yo he puesto el libro de latín, ¿te gusta más el griego? Me gusta, no, yo, mi clase de griego. Y estuvo eso, también varios años cuando estaba trabajando y ya no y bueno, pues... Un poquillo hicimos, colaboramos. Bueno, nuestra colaboración, yo no tengo ahora aquí alumnos porque me jubilé hace año y medio y después de casi 44 años de docencia. Y claro, mis alumnos ya están en la universidad, ellos son de bachillerato y ya no están por aquí, no lo podemos recopilar. Hicimos una colaboración rápida porque ellos, al ser alumnos de segundo de bachillerato, estaban súper agobiados por la selectividad y en esa época no había mucho tiempo para dedicar a otras cosas. Se hizo un año, en la Semana de la Ciencia, un estudio de la etimología de las palabras, de las plantas. Etimología griega y latina del significado de las plantas, que son, digamos, nombres cantantes. Muchas veces dicen mucho de lo que la planta significa o la función de esa planta. Todos son vocabulario científico latino y griego de origen en la biología, en la geología, en la ciencia en general. Eso lo sabemos todo, incluido la medicina, en cualquier ciencia. Parece que es difícil que se puedan hacer proyectos interdisciplinares con unas asignaturas como la cultura clásica y las lenguas clásicas, pero como es un conocimiento tan amplio y tan extendido en la historia y en la vida humana, siempre hay campo en la cultura clásica para estudiar en cualquier ámbito del conocimiento humano. Entonces, ellos mismos se sorprendían. El trabajo de etimología fue una cosa rápida y breve, pero al año siguiente hicimos otra cosa que resultó para ellos más interesante y más curiosa. Y es la relación, que lo hicimos gráficamente, no sé si tenéis ahí, veis que son unos paneles fotográficos que se pusieron en el instituto, relacionando las plantas con los mitos de la cultura grecolatina. Cada mito, es cierto, casi todos los mitos tienen asignada una planta, un fruto, una flor, y casi todos tienen alguna relación en su historia, en su leyenda, con el crecimiento de algún ser vivo vegetal. Y resultó bonito, buscamos también que estuviera conectado con la historia del arte,
buscamos cuadros clásicos, por ejemplo, ahí tenéis La primavera de Botticelli y muchos otros, de tipo impresionista, de la época bizantina, sobre todo el Renacimiento, claro, que son los que reviven el mundo clásico, y después fueron explicándole a todo el que quiso pasar por aquí en la Semana de la Letra y de la Ciencia la relación del mundo de la mitología con el mundo vegetal, y fue la verdad bastante interesante. Bueno, ya lo que me queda a mí solo como de tiempo. Bueno, nos lo estamos pasando bien el tiempo. Vale, voy a ir rapidito. Esta primera parte son algunas están relacionadas, otras no, pero las he, digamos, puesto todas en el tema medioambiental, aunque hay actividades de economía, filosofía, ciencias de la tierra y medio ambiente y de estadística. Ya esto ya lo cuento yo un poco. A ver, lo primero fue que el año pasado los alumnos de cuarto de ESO, junto con la Asociación de Salud de Madalena, Vega Duca, y especialmente Manuel Montoya, pues estuvimos haciendo una ruta por toda la Vega de Granada, estuvimos viendo acequias, los ríos, las distintas cultivos que había habido en la Vega durante los siglos, y luego también vinieron un día y nos dieron 3 charlas, sobre todo sobre cambio climático y desarrollo sostenible. Con toda esa información, pues los chiquillos pues, aprendieron un montón de cosas. Por otro lado, Cecilio Pérez, profesor de Economía, todos los años también que estamos en el proyecto, realiza trabajos con los alumnos sobre importancia económica de distintos cultivos de Granada o cultivos de la costa también granadina, de la flor cortada, desarrollo económico de la Vega, en fin, cosas relacionadas con las plantas y desde el punto de vista económico. Con esa información de los debates, de la charla, de la economía, etcétera, etcétera, pues se organizan, también hace un par de años, ahí tenemos una liga de debate que la lleva don Víctor Pareja, el profesor de filosofía, en los recreos, y los alumnos, creo que son de cuarto, primero y segundo bachillerato, hacen debate, algunos de los cuales pues, están también relacionados con las plantas, como si es bueno ser vegetariano o no, si es el futuro, el tabaco yo creo que es para siempre, también a veces si la energía nuclear ayuda a disminuir el efecto invernadero, si eso será mejor o será peor. En fin, que se hacen unos debates bastante interesantes, que todos los recreos tienen el Zoom lleno de gente observando. Y por otro lado, un poquito más larguillo, un tema que nos llamó la atención era que había mucha problemática en la costa tropical porque debido a la falta de lluvia se estaban salinizando los acuíferos, falta de lluvia y extracción de exceso de agua, ¿no? Entonces eso nos llamó la atención, quisimos profundizar y mi profesor de economía, profesora de biología y yo que estaba dando ciencias de la tierra y medio ambiente, pues fuimos a Granada, visitamos la bodega del Ron Montero, eso fue lo que más le gustó a los alumnos, que ahí sale la caña de azúcar, y fuimos también al Museo de la Caña de Azúcar de Motril. Estuvimos en una frutería que tenemos cerca del instituto hablando con el frutero que estaba allí sobre la fruta, los cultivos de aguacate, de chirimoya, luego también fuimos a una cooperativa de mango y luego los alumnos, pues los de segundo bachillerato, le contaban a los alumnos de primero de eso sobre todo, o otros cursos, pues sobre los trabajos que habían hecho pues, sobre el mango, el chirimoyo, la caña de azúcar, etc. Vale, pues esta información con la profesora doña Lidia Díaz, entre la asignatura de Estadística y Ciencia de la Tierra y Medio Ambiente de segundo bachillerato, junto con la estación experimental de CEI, Doña Ramos, nos propusimos hacer un estudio sobre la germinación de distintas semillas, algunas especialmente que le gustaban las semillas, distintas especies de semillas en distintas concentraciones de sal. Mi niña se fue a Almuñeca, se metió en el mar, se trajo una garrafa con 5 litros de agua de mar y con esa agua de mar la esterilizamos y fuimos haciendo diluciones, de manera que teníamos aguas más saladas, menos saladas, íbamos diluyendo agua de mar y en esas diferentes concentraciones de agua con sal fuimos sembrando 100 semillas de cada una de las especies, al final era un montón, 100 semillas de cada una de las especies, las metíamos en placas de Petri, las metíamos en la incubadora, en la estufa, y íbamos observando cuántas semillas germinaban a la semana, a las 2 semanas, etc.
Bueno, pues con toda esa información, bueno, aquí se verían las gráficas, aparte de la estadística la llevamos mis compañeras, aquí se ven los alumnos, distintas semillas, como algunas iban empezando a germinar. Aquí iban observando, había que estar también muy pendiente de ir rotulando las placas, porque eran muchas, se sellaban con parafín. Y este proyecto pues ganó el primer premio en Andalucía de la incubadora de sondeos, que es yo no sabía que existía, pero se ve que los matemáticos y estadísticos pues tienen este concurso y lo presentaron en Zaragoza. Allí no ganaron, pero fueron a Zaragoza. Es, digamos, más larguito. Y ya, otras actividades más rápidas, esta sí que es mucho más rápido, pues también con Lidia Díaz en primero de eso, calcularon el área foliar con distintas hojas y papel milimetrado. Junto con Carmen García Nieto y Antonia Ruiz hicimos en tecnología un juego que los alumnos tenían que ir eligiendo y empezando pantallas y decían qué imágenes mostraban seres vivos, cuáles no, cuáles eran animales, cuáles eran vertebrados, invertebrados, y una última pantalla que pusimos plantas. Porque muchas veces la gente confunde las algas con las plantas, confunde los líquenes, los hongos, entonces para que quedara claro. Se hizo también una gincana en el que los alumnos pues tenían gincana bilingüe, que tenían que buscar por el patio la planta que usaba Julio César como corona, o tenía que tocar un musgo, o tenía que estar al lado de un ciprés con cara de muerto, en fin, cosas así un poquito. Estas las sigo haciendo todos los años y los alumnos están locos buscando las plantas por otros lados. En música cantamos la canción de la fotosíntesis, y sale un poquillo, pero bueno, al final yo quería repetirla porque eran tantos alumnos que al final fue un follón, pero bueno, los alumnos también se lo pasaban muy bien. El año pasado hicimos un teatro con animales y con plantas en inglés, hicimos alguna que incluso en el huerto, en la asignatura de inglés, y en lengua y literatura con Carmen López, la María Teresa es la alumna, Carmen López, doña Carmen López, también hicieron un cuaderno de campo en el cual pues iban anotando diferentes cosas sobre las plantas y eso llamaban hipertexto, que es como que escribes un texto pero a trocitos. Primero escribes un poquillo, otro día escribes otro poquito, esto es en lengua, ya así. Y lo último ya son las plantas en las banderas de los países del mundo. Esto sería lo último. ¿Y qué nos queda por hacer? Siempre esperando nuevas propuestas. Plantamos el año pasado pusimos unas charcas, que lo que pasa es que este año que estoy de baja y algún tiempillo, pues está ahí un poco más descuidado, pero seguimos con ello. Queremos poner una cámara de fotogrampeo para ver, aparte de las plantas, la fauna que tenemos en el instituto. Hicimos también, acaban de llegarnos una impresora en 3D, por lo cual se puede imprimir pues, células, se puede imprimir moléculas, pues, hidratos de carbono, sobre todo para el segundo bachillerato, pues muy interesante. Un taller de cerámica con impresiones de las hojas de las plantas y ponerle debajo su nombre, sería guay. Lo de Vivaldi, que se me ocurrió el otro día, y ya la inteligencia artificial, que yo no lo he todavía manejado, pero seguro que alguien puede venir y hacer cosas con ella porque ya ha venido para quedarse. Y ya con esto termino, muchas gracias por su atención. Y si les quería preguntar si tienen alguna relación, alguna idea que nos pueda a nosotros servir, que como ven, se pueden hacer muchas cosas, alguna idea que podamos nosotros aprovechar, pues para hacer cosas con la planta. Y listo, muchas gracias. Yo sí tengo, pero por la que me vaya a contar. Bueno, cambio prima. Hacemos el jardín de Maralago y las plantas que no tengan, que tengamos nosotros, que le mandemos semillas. El debate tú, que vas dando la mano. Sí, la verdad que Venga, plantas. Podríamos estudiar, hacernos con información del jardín de Maralago. A ver qué plantas, qué árboles tiene. Y las que le faltan de nuestras, mandarle las semillas. Nada. A ver si allí prosperan y crecen. Aquí está todo el mundo invitado, tanto profes como alumnos. Cuestión de... Sí, era interesante el tema de los minerales en la roca. Pues... minerales. Vale, ¿alguien quiere comentar algo? Bueno, está magnífico.
magnífico el trabajo que habéis presentado, que me imagino que será conseguido a través de varias generaciones de estudiantes. Llevamos 4 años. Veo que tenéis algunos ejemplares de insectos que me imagino que habréis identificado como comedores de algunas plantas. Vale, todos los años viene Antonio de la Blanca que nos enseña cosas. Otro año hicimos un trabajo sobre el tercero sobre la fobia, que como hay un sistema nervioso, pues, y empezamos a hablar de la fobia, porque la gente le tiene tanta fobia. Presentamos a un concurso de mimecología internacional que salió bien. Y lo que sí que yo tenemos un álbum de fotos de todos los animales, hongos, plantas. Yo he estado 2 años de guardia de recreo y cada vez que veía algo, como tengo tantos alumnos, si alguno ve algo raro me avisa. Entonces tenemos ahí un montón de fotos del jardín sobre todo. Y, claro, porque estudiar los insectos que tiene cada planta, incluso las epidemias que habréis tenido, me supongo, porque en todos los huertos se producen, ¿no? Podría estudiarse el desarrollo de las fases larvarias, de las fases adultas, de los distintos insectos que se alimentan de qué planta específicamente. Lo hemos intentado con Antonio, hemos estado intentando criar insectos pardos, pero la verdad que no tenemos. Esos no son de aquí. No son de aquí, pero bueno, es que los que están aquí de vuestro huerto. Sí, hemos visto las cochinillas canaladas. Entonces, claro, tenemos. Yo que soy más de eso, de con los alumnos, el ordenador, tal, pero los que llevan sobre todo huertos son los que. No, que son ideas muy interesantes, pero es verdad que luego es que poner en la práctica, porque sí, de repente un árbol te aparece, o aparecen por ejemplo zapateros, o aparecen un día, pero de repente pues al mes siguiente ya no hay. Entonces, estaba queriendo, hombre, fotos sí tengo un montón. Identificarlas también es más o menos relativamente sencillo hasta cierto grado, ¿no? Pero sería bueno hacer una colección. Pero claro, ya sería ir matando animales, que tampoco es. No, una colección de fotos. Fotos sí. En distintas fases de su vida, de la vida del insecto, para que ellos, no sé, se den cuenta de lo que es la metamorfosis. Pero que no es fácil mantenerlo. Y luego también hay una preocupación en las ciudades por la desaparición de los pájaros que eran habituales, pero claro, yo digo, si estamos plantando en las ciudades árboles que no son autóctonos, nuestros gorriones cuando vean ese arbolito, por ejemplo el ginkgo biloba, van a decir, ¿esto qué es? Esto yo no lo he comido nunca, no lo voy a comer. Y entonces el hecho de cambiar esa flora, digamos autóctona, es el causante de la desaparición de los pájaros. Vosotros en vuestro jardín tenéis pájaros, ¿habéis analizado la fauna? Esto se llama las plantas marianas, pero yo llevo 12 años en el instituto. Cuando llevaba 2 o 3 hicimos un programa que se llama Ucabe. Yo estuve muchos años en Algeciras. Y entonces Ucabe estuvimos aquí haciendo los 2 años, hicimos un censo de las aves del instituto y vino un experto en aves que nos contó. Y de aves sí tenemos bastante información, tenemos una guía y tal. Pero sí, nos faltaría a veces, por ejemplo, lo de las aves, haría falta poner unos paneles. Hemos comprado de la Sociedad Española de Ornitología, un póster que sale todas las aves. Pero ahora lo hemos puesto allí, pero a los alumnos todavía como que cuesta trabajo, hay que engancharlo de otra manera. He visto que tenéis también las cajas de anidación, anidan. Eso lo hicimos también ese año. ¿Y qué anidó algo allí? Anidó, el problema fue que los alumnos hicieron matemáticas, hicieron los nidos y luego se los llevaron a sus casas. Pero en una de las casas le pusieron, por lo visto veían que alguien entraba y salía del nido, pusieron una cámara de detección de movimiento y al final localizaron que era un carbonero, claro. Pero fue en casa. Aquí en el nuestro sí tenemos, pero yo me fijo y no... Carlos, donde más tenemos en el aparcamiento, lo notamos a los cristales de los coches, que tenemos los tengo aborrecidos. Pero no están en las cajas que... No han anidado, no sé por qué, pero... Tenemos una sala de gatos. Bueno, sí, eso va a matar.
una guerra con los gatos se lo comentó. Y por último, ¿habéis pensado en construir un invernadero? 6.000 euros nos han pedido. No ¿Tenéis dinero de eso? Yo tengo para 2 años 2.000 para todos. Eso a plazo. Tenemos un invernadero, ahora que falta es arreglarlo. No, Carlos, perdona. El problema, sí tenemos un invernadero, el problema es que está mal ubicado, porque apenas le da el sol, entonces pierde la función de invernadero, que es precisamente la de mantener la temperatura cuando no la hay. Entonces le da poco al sol y requiere. Aparte de que invertir ahí supone unos recursos que no tenemos, también hay que ver luego el aprovechamiento que se hace. Es decir, si se va a utilizar muy puntualmente, lo usa mucho el alumnado de educación especial. Pero ahora mismo es casi más un semi-almacén. Ellos sí tienen semilleros y tal, sí tienen algunas cosillas. Pero si el invernadero cuando lo colocaron lo hubieran puesto 15 metros de sin frente, tendría mucho más aprovechamiento. Entonces sería casi que desmontarlo y poner uno nuevo. Lo que pasa es que el coste es alto. Bueno, es que lo he echado en falta porque tenéis tantísimas cosas que digo, por falta de invernadero. Tenemos gallinero, pero ya no hay El problema es gallina, varios años. con 30 alumnos a la vez es complicado también trabajar pues eso digo, los alumnos de educación especial, con sus profes, un poquito más pequeños, en más horas y tal. Pero nosotros que estamos una hora aquí con 30, luego uno aquí, otros 30, otros 30. Sí, la gestión de esto es muy complicado, yo te digo. Eso sobre todo los profes de educación especial, los de ahora y los de antes, son los que lo manejan, lo aprovechan y tal. Y nosotros de vez en cuando nos acercamos y vemos las fresas con sus estolones. Ahora me lo han recordado que el año pasado hicieron una guía de concurso. De lo que mejor. Pues hicimos con Quizlet, creo que era la app, hicimos una especie de cuestionario para hacer un concurso de ver quién podía reconocer un pájaro o un ave mediante la foto y decir pues su nombre o su nombre. Entonces eso es verdad que sí lo pusimos de los pájaros. Falta es... Pero... Se ve la foto del ave y luego le da la vuelta y sale el nombre científico y el nombre en español. La idea era hacer un concurso y el que más acierte pues darle un premio. Pero no a lo tiempo. Yo quería felicitar, por supuesto, a todo el Instituto Mariana Pineda porque me parece espléndido el proyecto y un trabajo tan cohesionado entre, bueno, pues alumnado, profesorado, equipo directivo. A mí me parece que es una cosa espléndida y que demuestra que el Instituto Mariana Pineda, que desde que se creó pues fue un instituto puntero en Granada, pues lo sigue siendo, ¿no? Así que yo me alegro, yo como miembro del sector educativo al que he pertenecido, pues me parece que podéis sentiros bien orgullosos de cómo sigue funcionando el instituto, ¿no? Así que enhorabuena a todos. Además, se te olvidó decir que cuando hicimos la gincana, queríamos haber ganado el primer puesto, pero los del segundo se hicieron trampa, no los pilló y como lloraba, no me acuerdo yo de eso. Pero pudimos haber ganado el primer puesto ese año. Todos contentados de otra manera, pero lo importante fue la actividad, pasaron muy bien. ¿Te acuerdas o no? Sí. Bueno, al final, más hora tiempo. Vale, pues si no hay más preguntas, vamos a hacer una cosita, vamos, por favor. Tenemos la gran suerte de tener además está aquí, entre nuestro alumnado, pues hay una serie de premios en Andalucía, son los premios extraordinarios a los mejores estudiantes de toda Andalucía, en secundaria y en bachillerato. Y en nuestro caso, pues, nuestra alumna Mancera, por aquí, ha recibido ese premio este año por el curso 2023-24. Realmente toda su trayectoria en secundaria ha sido de 10, ha sido reconocida en Andalucía, entonces queríamos que el inspector pues, le hiciera entrega del diploma que nos han enviado desde Sevilla, así que... Muy bien, yo orgulloso de poder hacer esta entrega de este premio extraordinario de educación secundaria obligatoria de Andalucía. Curiosamente, mi pertenencia al Ateneo de Granada y en calidad de inspector del centro del IES Mariana Pineda, bueno, pues me permite poder hacer esto. Yo le agradezco mucho al equipo directivo que me haya brindado la posibilidad de hacerlo
Y bien, pues voy a hacer entrega a Ana de este premio, así que enhorabuena. Muy bien, bueno, yo creo que ya, como el debate ya más o menos se había terminado, ¿no? Se había terminado, pues agradecer muchísimo por parte del Ateneo al Instituto Mariana Pineda que nos haya brindado la posibilidad de exponernos aquí su proyecto y acordarnos de que hace 2 días fue el Día Mundial de la Educación Ambiental. Así que ha venido casi a colación en la actividad esta sin haberlo previsto, pero bueno, ha venido a tiempo para brindar la posibilidad de que todo el mundo pueda conocer el enorme y el grandioso proyecto que están realizando en este instituto y que está permitiendo que veamos la educación desde otra perspectiva distinta a lo normal que suele haber, ¿no? Donde la interacción entre el profesorado, el alumnado, la búsqueda de todo ese tipo de valores, la búsqueda al mismo tiempo de ese tipo de estrategias metodológicas de trabajo, donde el alumnado investiga, se aproxima a todo este tipo de realidades en un espacio magnífico como tienen allí en el instituto, que es el jardín, con toda la riqueza botánica y geológica que tienen allí. Lo de las piedras es fabuloso, eso algún día tendremos que... Yo conozco alguna historia de alguna de esas piedras, de cómo tuvieron que acarrearlas, ¿sí o no? Eso me acuerdo que me lo explicaste en alguna ocasión. Así que muchísimas gracias y muchísimas gracias a las personas que habéis asistido a esta sesión y nos estamos encantadísimos de que hayáis podido estar aquí en el Ateneo, que es la casa de todos y de todas.